Vez en la vida, porque bueno, son un referente cultural importantísimo, es la base de la mitología. Las dos primeras a las que nos vamos a dedicar son la Ilíada y la Odisea, las dos escritas por Homero, este poeta ciego que bueno, tanto material nos dejó, él lo fue recopilando y nos dejó y ha servido bueno, pues para alimentar la imaginación de tantas y tantas generaciones. En estas epopeyas clásicas pues vamos a ver cómo nos mezclan mortales con los dioses, cómo todos están influenciados unos por otros y desde luego son interesantísimas, ¿no? Es una literatura que hay que leer. La Ilíada, que es la primera que nos va a ocupar, narra la guerra de Troya, básicamente es la guerra de Troya, aunque la guerra de Troya tiene una duración de 10 años y Homero se centra en el último año y en la disputa entre Agamenón y Aquiles, lo vamos a ir viendo. En este caso de las tres epopeyas, pues tenemos que recurrir a obras que no están en el Museo del Prado, pero es la única manera de que podamos hacer un hilo conductor que a ustedes les resulte atractivo, ¿no? Así vamos viendo los distintos capítulos que narran, ya digo, o que se narran en esta literatura. Entonces, la Ilíada narra ese último año de la guerra de Troya, de esa contienda. Luego vamos a ver la Odisea. Odiseo en griego es Ulises, o es como se dice Ulises en griego, y son esas aventuras de cuando Ulises tras la guerra de Troya regresa a Ítaca, a su ciudad, donde le esperan Penélope, su mujer, y Telémaco, y Posidón decide que no se lo va a poner fácil, le hace la vida imposible y Homero nos deleita con un auténtico tratado de náutica, ¿no? Todas esas aventuras, desventuras que le van sucediendo a Ulises durante los 10 años que tarda en regresar a su ciudad, con lo cual vamos a ver cómo Ulises estuvo 10 años fuera de su casa, los 10 años de la guerra de Troya más los 10 años que le cuesta regresar después de la contienda. Y luego ya la tercera, que veremos más rápidamente, es la Eneida, que son las hazañas de Eneas, hijo de Anquises y Venus, que nos lo narra Virgilio por encargo de Augusto. Augusto, el emperador, le encarga pues, un poco para legitimar la dinastía. Entonces, Virgilio escribe en el siglo I esas hazañas de ese Eneas, un príncipe troyano fugitivo o que logró escapar al terminar la guerra de Troya. Bueno, como tenemos, ya digo, mucha tela por delante, mucha cosa que contarles, vamos a empezar. Este es el mapa donde bueno, pues situamos Troya. Ya digo que hay muchas dudas sobre la veracidad de estos relatos. Generaciones tras generaciones han intentado dar veracidad a todos estos relatos que Homero fue recopilando, pero pues no sabemos si simplemente es producto de la imaginación del poeta, si tienen lógicamente, como así será, parte de verdad y parte inventada, parte ficticia. El caso es que un historiador, un arqueólogo prusiano, Heinrich Schliemann, en 1871, estuvo convencido de localizar lo que hubiera sido la ciudad de Troya, una ciudad bueno, pues a 6 kilómetros del mar Egeo. Aquí la vemos más o menos donde... Ya se me ha ido el ratón. A 6 kilómetros del mar Egeo, y bueno, pues un poco justificando también esa batalla o identificando esa guerra de Troya con la lucha por el dominio del Helesponto, ¿no? de ese territorio.
Bueno, digo que son diversos cantares que empezaron a circular en torno al siglo XIII a.C. y que fue Homero el que los recopiló. Como vamos a ir viendo distintos cuadros, pero básicamente el resumen, que seguramente todos ustedes conocen, es el rapto de Helena, la esposa del rey Menelao, pues es lo que provoca esa disputa entre los aqueos y los troyanos. Bueno, vamos a empezar con este festín de los dioses, esta manera tan bonita que tiene Jordaens de representarnos este primer momento, este punto que desencadena toda la historia que les voy a contar hoy. Ya saben, volvemos a hablar de nuestro gran Zeus, ese dios tan enamoradizo, pues en esta ocasión se había enamorado de una ninfa, la ninfa Tetis, pero Zeus recibe una advertencia de un oráculo y le dice que bueno, pues si tiene un hijo con Tetis, corre el peligro de ser destronado. Obviamente Zeus quiere evitar a toda costa ser destronado por ese posible hijo que tuviese con Tetis, y lo que hace es que acuerda el matrimonio entre Tetis y un mortal que era Peleo. Tetis era una ninfa. Obviamente, bueno, pues esto no le sienta nada bien a Tetis y dice que bueno, se niega, ¿no? Ya no quiere tener que ver nada con este mortal. Entonces Tetis tenía un poder, ella también, al igual que Zeus, se podía transformar, se transforma porque Peleo empieza a perseguirla, se transforma en ave primero, después en árbol, y bueno, finalmente pues ya no tiene más remedio que aceptar casarse con Peleo. Y eso es lo que tenemos aquí, las bodas de Tetis y Peleo, es el momento del matrimonio en el que habían invitado a todos los dioses. Aquí ya pueden reconocer a muchos de ellos, seguramente ya han visto inmediatamente a Atenea, que es la que está de pie, con ese casco de guerrera. Vemos sentada que está Venus, lleva junto a su rodilla a Cupido, le reconocemos también fácilmente. A Zeus le vemos aquí, junto a Hera. Se acuerdan que su esposa oficial siempre solía aparecer con una corona y el velo. A este le reconocen también sin ningún problema, con el Pétaso, Mercurio, con el Caduceo también. Estos serían Tetis ella y Peleo él. En esta banqueta donde se sienta Peleo es donde aprovecha Jordaens para poner la firma. Y luego vemos, como les decía, a Atenea, vemos a Venus, y aquí a esta también la reconocen. Lleva la media luna en la cabeza, con lo cual es Artemis o Diana. Invitan a todos los dioses, es el festín de los dioses, están todos pasándoselo pipa, pero se les ha olvidado invitar a la diosa de la discordia, Éride o Eris, que se presenta. A mí me gusta mucho ver también ese paralelismo de la mitología con los cuentos clásicos posteriores. La Bella Durmiente también empieza así, ¿no? Se olvidan de invitar a alguien que es la que desencadena toda la tragedia. Bueno, pues aquí Eris se presenta. Eris sería esta de aquí, Eris o Éride, esta tan fea que vemos aquí, y lo que hace es que lanza una manzana que la encontramos aquí, en la mano de Zeus, una manzana de oro con una inscripción: a la más bella. Obviamente, cuando llega a esa manzana, pues tiene muchas candidatas, muchas pretendientes esa manzana. La quieren Hera, la quiere Venus y la quiere Atenea. Vemos que están ahí las tres con la manzana. Bueno, Venus hace: seré yo la más bella, será para mí esa manzana, y las otras pues están ya alzando la mano para hacerse con ella. Zeus se encuentra incapaz de hacer de juez, dice que él no puede decidir quién es la merecedora de esa manzana, con lo cual se la da a Mercurio para que Mercurio se la lleve a París. Y esta será la segunda escena de nuestra historia. Esto es un auténtico concurso de belleza. Hermes, que le vemos con su sombrero, con el pétaso, con las alitas en los pies y con la manzana en la mano, se la lleva a ese pastor troyano, ese
hijo de Príamo y hermano de Héctor, y le dice, él estaba con sus rebaños, estaba en el campo, y le dice que bueno, él es una persona inocente que podrá ser capaz de decidir quién es merecedora de esa manzana con la inscripción a la más bella. Bueno, aparentemente era un juez que podía decidir libremente, pero bueno, pues empiezan los sobornos. Atenea, ¿qué le ofrece? Pues Atenea le ofrece la sabiduría y también la victoria, la capacidad de la victoria en la guerra. Hera le ofrece el poder y Venus le ofrecerá el amor. Aquí las vemos a las tres, es un cuadro del final de la trayectoria de Rubens, es un cuadro que se hace por encargo del cardenal Infante, aunque parece que hubo reticencias para después entregárselo a Felipe IV por la desnudez, por el deleite de los sentidos, por esta manera de representar a las tres diosas. Pero el cuadro estuvo expuesto cuando llegó a España en el Palacio del Buen Retiro sin ningún tipo de problema. Vemos los atributos de cada una de ellas, que las podemos reconocer sin problema. Vemos el casco y el escudo de Atenea, que sería esta de aquí, Venus en el centro, con su cupido en los pies, y esta sería Hera y el pavo real, en el que reconocemos perfectamente los ojos de Argos, ¿no? Que es el gigante al que le quita los ojos y los pone en ese pavo, símbolo de Hera. Bueno, en este caso también es interesante porque Rubens había contraído recientemente matrimonio con Elena Forment y para el retrato, para la figura de Venus, la diosa del amor, elige a su esposa, ¿no? Es un retrato de su segunda esposa, de Elena Forment. París lo tiene claro. Quiere el amor, ¿no? Es lo que triunfa por encima de todo. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos el inicio de la disputa. Él se enamora de Helena, la esposa de Menelao, ese rey de Esparta que al parecer tenía una belleza sin igual. Acuérdense que de Helena ya hablamos cuando hablamos de Leda y el cisne, cuando Zeus se transforma en cisne para seducir a la joven Leda, y de esa unión nacieron Leda puso dos huevos, de uno nació Helena y del otro nacieron Castor y Polus y Clitemnestra, que será la esposa después de Agamenón. Bueno, hay dos versiones, la literatura no se pone de acuerdo. Parece ser que París se presenta ante Helena, Menelao tiene que abandonar la ciudad, con lo cual bueno, les deja vía libre, y les decía que había dos versiones, una es que París, enamorado de Helena, la rapta, y otra es que Helena se enamora también de París y se va con él de forma voluntaria. Aquí vemos cómo nos lo representa Tintoretto, este rapto de Helena. Desde luego no aparenta, o sea, Tintoretto se unió a la versión del rapto, no que se fuese de forma voluntaria, porque hace una composición como muy dinámica, una composición además muy moderna también para las fechas en las que está pintado, 1578, 1579, una composición que casi, si no viésemos la cartela, podríamos pensar que es una disputa entre los turcos y los cristianos, un recuerdo o una alusión total a la batalla de Lepanto, que había sucedido en 1571, unos años antes, y la forma que tiene Tintoretto de componer pues es muy sorprendente, con mucho dinamismo, con mucho claroscuro. En la zona de atrás todos estos especie de arabescos, y bueno, pues parece que Tintoretto había representado de una forma muy clásica las figuras, pintándolas primero desnudas y luego vistiéndolas. Esta ofensa que hace París a Menelao, al rey de Esparta, pues hace que Menelao pida ayuda a su hermano Agamenón, que era el rey de Micenas, y empiezan a reclutar guerreros para invadir Troya, ¿no? Para luchar contra Troya. En el bando de los aqueos estarán Agamenón, estará Menelao también, su hermano, estará Ulises, y también finalmente conseguirán reclutar a Aquiles, que ahora la vamos a ver. En el bando troyano estarán Héctor, Príamo y París.
Por supuesto, en el festín de los dioses que les enseñé al principio, me he olvidado de decirles una cosa: Tetis y Peleo son los padres de Aquiles. De esa unión nacerá nuestro guerrero de hoy. ¿Qué le tenemos aquí? Aquiles, al ser hijo de una ninfa y un mortal, Peleo, pues él era mortal, y un oráculo al nacer pues le dice que él alcanzaría la gloria en batalla, pero que también llegaría a la muerte en esa batalla. Entonces, su madre Tetis, para evitar que él muera en esa batalla o conseguir hacerle inmortal, lo que hace es que le sumerge en la laguna Estigia. En esa laguna Estigia que separaba el Hades de la tierra de los vivos. Y aquí tenemos, es un boceto que no pertenece a la colección del Museo del Prado, pero sí que los tuvimos aquí en una exposición, no recuerdo muy bien, 2004, 2005 más o menos, estuvieron expuestos todos estos bocetos de la serie de Aquiles. Saben que al final de la vida de Rubens fue muy frecuente, él hizo una especie de acuerdo con su suegro, el padre de Helena Forment, que era comerciante de sedas, comerciante de tejidos, y entonces hizo un acuerdo para hacer tapices, para producir tapices. Él hacía los bocetos y muchos de estos tapices se conservan, ¿no? Hemos tenido exposiciones de varias de las series de tapices. En este caso hace 8 tapices de la historia de Aquiles. Y aquí tenemos uno de ellos, Aquiles sumergido por su madre Tetis en la laguna Estigia. ¿Qué es lo que pasa? Que le sujeta del talón, le sujeta con 2 dedos para intentar sumerger todo el cuerpo en la laguna Estigia, pero justamente ese será su punto vulnerable, donde su madre apretaba con los dedos el piececillo del niño. Aquiles será educado, al igual que algunos de los héroes o de otros héroes, como por ejemplo Menelao, Meleagro, será educado por el centauro Quirón, ¿no? Y entonces pues le enseñará la equitación, le enseñará la medicina, le enseñará la caza, le enseñará todas esas virtudes, también la música que reunían, ¿no? estos héroes que eran dignos de imitar. Bueno, aquí en la parte de abajo ven que está el cancerbero. Aquí, ese monstruo de las 3 cabezas que protegía el Hades para que nadie saliese. Bueno, seguimos avanzando y tenemos un cuadro maravilloso en el Museo del Prado, que está habitualmente expuesto, y que, puesto que ese oráculo había vaticinado que Aquiles moriría en la guerra, lo que hace su madre Tetis es que lo esconde desde que es un niño, lo lleva al palacio del rey Licomedes y allí, junto con su hija, lo pone al servicio en el cortejo de la hija de Idamía, la hija del rey Licomedes. Bueno, pues él estuvo allí varios años, unos 15 años, y todo el mundo pensaba que era una doncella, pero cuando llega el momento de reclutar esos guerreros para la guerra de Troya, Ulises urde un plan para poder descubrir que Aquiles está escondido en el palacio del rey Licomedes como si fuese una doncella. Claro, desde las bodas de Tetis y Peleo hasta la guerra de Troya hemos tenido que dejar crecer a Aquiles, ¿no? Que parece que va todo seguido, pero han pasado al menos 20 años. Bueno, Ulises, cuando le van a buscar primero Menelao y Agamenón, él no quería participar porque Ulises no era un guerrero como tal, incluso urde una treta, finge un acceso finge que está loco, bueno, pero ya por fin consiguen reclutarle y junto con Diomedes van los dos a ese palacio a buscar a Aquiles. ¿Qué es lo que hace Ulises? Ulises, que siempre ha dado muestras de mucha inteligencia, de ser un gran estratega, pues lo que hace es que se presentan en el palacio con un montón de regalos, con unas cajas, unas cestas llenas de regalo, que es lo que vemos aquí en la parte de abajo. Regalos, pues presumiblemente del gusto femenino,
collares, pulseras, sedas, perfumes, y entre todos esos regalos va escondido una espada y un escudo. Cuando se los presentan a todas las doncellas, pues empiezan todas a elegir y Aquiles se va directito al escudo y a la espada. Y en ese momento es cuando Ulises le coge del brazo y le dice: tú te vienes con nosotros, que te necesitamos para luchar en la guerra de Troya. Es un cuadro, ya digo, precioso, es un cuadro además que tiene mucha, bueno, tiene una historia interesante, porque el cuadro lo tiene el museo atribuido a Rubens y Taller, pero no hace mucho tiempo se encontró una carta de Rubens, en el que intentaba vender esta obra a un gran coleccionista, o intentaba cambiársela por unas esculturas, y le dice: tengo un cuadro que representa la historia de Aquiles en el momento de ser descubierto, dice y dice el propio Rubens, dice: lo ha pintado mi mejor discípulo y está enteramente retocado por mí. Pensamos que pueda ser este. Lo que pasa es que cuando se hizo las pruebas de radiografía y reflectografía, el cuadro no tiene tanto retoque como Rubens afirmaba en su carta al coleccionista. Desde luego, una posibilidad es que ese alumno aventajado sea Van Dyck, que era uno de los mejores discípulos que tuvo Rubens. La pintura llega a España ya, es una de las que está desde épocas más tempranas, en 1625 ya pertenece a las colecciones reales. Bueno, y seguimos avanzando, y otro de los capítulos, otro de los episodios en los que Homero más se detendrá, la guerra de Troya, que ya digo que duró 10 años, es el momento del enfado entre Aquiles y Agamenón. Es el momento de la cólera de Aquiles. Bueno, ellos, los aqueos, se instalan, ya digo que en esos 10 años, el último año, se instalan en las costas de Troya, empiezan a asediarles, les dejan sin víveres en ese asedio. Y bueno, en uno de los combates que los aqueos hacen a los troyanos, pues lo que hacen es que toman como botín a 2 doncellas, a Criseida, Agamenón se queda con Criseida y Aquiles se queda con Briseida. Pero bueno, esto parece que a los dioses les molesta bastante el que los aqueos hayan tomado como botín a doncellas, y lo que hace Apolo es que manda una epidemia de peste a los aqueos. Entonces ellos empiezan a pensar que esta epidemia de peste es un castigo de los dioses por haber tomado a esas doncellas, y le piden que las devuelvan. Aquiles dice que no está dispuesto a devolver a Briseida y se retira del campo de batalla, se va junto con Briseida, y llega un momento dado en que los otros guerreros van a suplicarle que vuelva a la batalla, porque saben que Aquiles es fundamental, que le necesitan para poder ganar. Bueno, aquí tenemos esta obra que es muy interesante, que por supuesto no está en el Museo del Prado, está en la Escuela Superior de Bellas Artes de París, porque es uno de los premios, o es la obra que Ingres presenta siendo muy joven, cuando tenía 21 años, en el Gran Premio de Roma. El Gran Premio de Roma era algo muy goloso para los estudiantes, porque les permitía poder estudiar en la Academia de Roma durante todo un año, con lo cual todos se afanaban para poder conseguir ese gran premio. Y en este año, en 1801, que es cuando Ingres presenta esta obra que tenemos aquí delante, el tema precisamente era la Ilíada. Y vemos que representa de una manera muy neoclásica a todos los protagonistas de esta contienda. Vemos aquí a Aquiles con la lira, con la música y la poesía, están relacionadas siempre con momentos de paz.
Este será Patroclo, el amigo íntimo de Aquiles, que su muerte es la que le hace regresar a la contienda. Esta sería Briseida, esa doncella que había raptado y de la que no se quería separar. Y aquí está Ulises, con esta túnica roja, que le está intentando convencer porque es imprescindible que Aquiles vuelva a la batalla. También en este caso, Ingres trabaja como trabajaban los pintores clásicos y como se trabajó también en el Renacimiento y en el Neoclasicismo, pintando las figuras primero desnudas y luego las vestían. En el caso de la figura de Aquiles, parece que está literalmente sacada de una escultura griega del siglo V a.C., ¿no? La utilizó Ingres en esa búsqueda que hacían por la recuperación de la antigüedad clásica. Bueno, Aquiles no quiere volver, está tan a gusto en el campamento con su Briseida, él no quiere volver a la guerra y Patroclo, su amigo, le dice que le preste su armadura, que le preste sus armas, que él se va a ir a la guerra. Y efectivamente así fue. Patroclo, con la armadura y con las armas de Aquiles, se va a luchar a la guerra de Troya, pero el hijo de Príamo, Héctor, que era hermano a su vez de Paris, pues le mata a Patroclo. Esto apena muchísimo a Aquiles y será el punto de inflexión al ver a su amigo Patroclo muerto en la batalla, lo que le haga regresar a la lucha. Y aquí tenemos un modelino, es un boceto preparatorio para una obra que hoy está desaparecida. El modelino, fíjense la importancia de esta obra, el modelino mide 1 metro, lo conservamos en el Museo del Prado, aunque yo no lo he visto expuesto en ningún momento, pero sí que se conserva, ya digo, en la colección del museo. Y sin embargo la obra que José de Madrazo, que es el artista de este modelino y de la obra definitiva, la obra se le encargó para decorar el Quirinale, uno de los palacios de Roma, y se tiene noticia de ella hasta 1838, 1839, luego ya desapareció y ahora mismo no sabemos dónde está, pero era una obra muy ambiciosa, en la que José de Madrazo, que ya saben que fue director del Museo del Prado, padre de Federico de Madrazo, un gran pintor neoclásico, pues despliega toda esta contienda, ese momento de la muerte de Patroclo, con cantidad de figuras también realizadas primero desnudas, luego vestidas, con mucha acción, y vemos que al fondo aparece Aquiles junto con Atenea, aquí en la parte de detrás, Aquiles y Atenea, que le está infundiendo ese fuego para que él se arranque a volver a la batalla. Agamenón, al enterarse de que Aquiles vuelve, pues le obsequia, le da una serie de presentes y además también le devuelven a Briseida, que en un momento dado pues se la habían quitado, a ver si con eso convencían a Aquiles para que volviese. Y en este caso también es uno de los bocetos que Rubens hará para otra de las series, o para esa misma serie de la historia de Aquiles, de la guerra de Troya, que les decía antes. Lo que pasa es que esta es una segunda fase, lo que les he enseñado antes era simplemente el primer boceto y este ya es el modelo que utilizan luego los tapiceros para pasarlo. Vemos que Briseida está en el centro, este sería Agamenón. Este sería Aquiles, que está feliz de ver de nuevo a Briseida, y aquí estaría el cadáver de Patroclo, que es pues su muerte lo que Aquiles quiere vengar, y por eso se va a la guerra. Vemos en la parte de abajo el caduceo de Mercurio, vemos también una palma y vemos unas cornucopias, signo de la abundancia. En época de paz pues llega la abundancia. Vemos a Mercurio aquí en esta especie de terma que adornaban los tapices para enmarcar las composiciones, y este sería Mercurio, ya digo, con el pétaso y el caduceo, y aquí sería una imagen de la concordia. Después de ese enfado entre Aquiles y Agamenón, pues vemos que ya se han reconciliado. La concordia, ¿por qué? Aquí vemos esta especie de corona de laurel con unas manos como entrelazadas, se están amigando, ¿no? Es la concordia entre ellos para que vuelva a la batalla.
Bueno, pues seguimos avanzando y en otro boceto, que tampoco tenemos en el Museo del Prado, tenemos la muerte de Aquiles. Aquiles, con una nueva armadura que le habían regalado, vuelve al combate porque quiere enfrentarse a Héctor, que es quien ha matado a su amigo Patroclo. Consigue matarle, le mata, ata su cuerpo a unos caballos, arrastra su cuerpo en ese carro y Paris, el hermano de Héctor, se enoja muchísimo al ver el cuerpo de su hermano destrozado y decide que va a ir a luchar contra Aquiles. Y eso es lo que tenemos aquí, es el momento en el que Aquiles muere, ayudado por Apolo. Apolo se había puesto de parte de los troyanos. Apolo le vemos aquí con la corona de laurel, le está diciendo, está apuntando con el dedo dónde debe disparar esa flecha. ¿Dónde debe disparar esa flecha? Directamente al talón de Aquiles, y con eso morirá. Es su punto débil, y los héroes, que yo decía el otro día, los héroes sí mueren, pues Aquiles murió. Esto deja, la muerte de Aquiles deja destrozados a todos los aqueos, a Agamenón, a Menelao, al propio Ulises, y buscan la forma de poder vencer a los troyanos. Entonces, una vez más, Ulises, con su inteligencia, con su sabiduría, idea la construcción de un caballo, de un gran caballo que todos conocemos, es el caballo de Troya, con el que conseguirán entrar en la ciudad. Los griegos se meten dentro de ese caballo, hacen creer a los troyanos que se están rindiendo, que están abandonando la ciudad, que inician la retirada. Hay un sacerdote troyano, que es Laoconte, que les dice que no se fíen, que no acepten eso que parece un regalo, porque probablemente es un regalo envenenado. Bueno, no le quieren hacer caso, los troyanos piensan que el caballo es casi un talismán, y acaban por no creer a Laoconte, cuando de repente un par de serpientes sale del mar y acaban con la vida de Laoconte, de ese sacerdote troyano, y de sus dos hijos. Abren las puertas de la ciudad de Troya al caballo y salen todos los guerreros. Bueno, esta pieza es una pieza fundamental en la historia del arte, es un referente para las generaciones posteriores, es una pieza del siglo I, una escultura romana, pero que se excava o se descubre en una excavación en 1506. Y se lleva al Vaticano. Entonces, bueno, pues allí fueron todos los artistas, desde Miguel Ángel, Rafael, todos sintieron gran admiración, incluso Tiziano, por ejemplo, en sus Furias, que veremos el próximo día, se inspira en esta figura del Laoconte. Después Rivera se inspiró en Tiziano para sus propias Furias, y digo que desde luego es una de las piezas claves en la historia del arte por toda la influencia que ha tenido posterior en artistas posteriores, ¿no? Uno de ellos, los que les acabo de comentar, y otro de ellos es el Greco. El Greco, al final de su vida, hace este cuadro absolutamente moderno, es un cuadro casi de vanguardias del siglo XX, son ese sacerdote troyano con sus hijos, con las serpientes, y la ciudad al fondo es una vista de Toledo, la ciudad del Greco, pero enseguida han reconocido en ese fondo al caballo de Troya, ese caballo con el que los griegos consiguen vencer a los troyanos. En el Prado tenemos bueno, pues una pequeña representación, no de muy buena calidad, de un pintor flamenco, pero afincado aquí en España, conocido como Juan de la Corte, que sí que nos representa esta versión, esta visión suya personal de la guerra de Troya, con ese caballo en el que van escondidos todos los griegos. Por eso se lo hemos querido poner.
Y bueno, pasamos a la segunda epopeya, que es esta Odisea. Odiseo les decía que Ulises en griego, Odiseo en griego es Ulises. Desde el fin de la guerra de Troya, él tiene que volver a su ciudad, a Ítaca, para encontrarse con Penélope y con su hijo Telémaco. Es un libro de viajes en toda regla. Esto es el primer libro de viajes de la historia. Fíjense lo cerquita que estaba. Aquí estaría Troya y aquí estaría supuestamente Ítaca, que no tiene que ver, parece que no tiene ninguna relación con la isla de Ítaca actual. Lo tenía muy cerquita, solamente tenía que hacer con su barco este camino, pero Posidón se empeña en que no se lo va a poner fácil. Y todo este es el periplo que hará Ulises en su barca con todos sus hombres. Es un viaje lleno de peripecias, les pasa absolutamente de todo. Les decía antes que Ulises no es un guerrero, sino que es una persona que destaca más que nada por sus valores de inteligencia, de amor a la familia, de nostalgia, quiere regresar con ellos, de bondad también, es el más humano de todos los héroes que nos vamos a encontrar. Y entre las distintas peripecias que le suceden, pues vamos a ver algunas de ellas. No las podemos ver todas porque ya digo que son infinitas. Todos esos números que aparecen ahí representados pues corresponden con distintas peripecias que él se tuvo que encontrar: los cicones, los lotófagos, los gigantes, Circe, luego baja al inframundo, con las sirenas también. Vamos a ver solamente algunos de ellos. No todos están en el Museo del Prado. Este sí que lo tenemos, después de haber estado con los cícones. Allí se encuentra con Morón, que le da unas ánforas llenas de vino. Él prosigue el camino y llegan a una tierra donde están los cíclopes, ¿no? Uno de esos cíclopes era este Polifemo, que vivía en una especie de cueva. Ellos, Ulises y sus compañeros, no saben que allí vivía ese cíclope, entran en la cueva porque quieren descansar, allí encuentran comida, empiezan a tomar de esa comida, pero cuando están allí, Polifemo regresa con su rebaño, porque él era un pastor, y cierra la cueva con una gran roca, con lo cual no pueden salir. Pero tampoco, si se entera Polifemo de su presencia, pues va a acabar con su vida. Entonces lo que hace como era un buen estratega, lo que hace Ulises es emborracharle con ese vino que le había dado Morón en la tierra de los cicones, pues le emborracha y le clava una estaca en el único ojo, una estaca ardiendo en el único ojo que tenía Polifemo. Entonces, como ya no puede ver, lo que hace es que cuando el rebaño de Polifemo pide salir al exterior, pues lo que hace es que Ulises va atando los corderos de 3 en 3 y debajo de ellos esconde a todos sus amigos, hasta que al final, bueno, pues ya se da cuenta que se han escapado todos, ya están en el barco, que es lo que aparece aquí, este barco donde Ulises ya está casi diciendo adiós y Polifemo les tira una gran piedra y casi les alcanza. Después de ese encuentro con Polifemo, llegarán al monte Circeo, donde estaba la maga Circe. Esta maga Circe es una figura que llamó mucho la atención, sobre todo cautivó a los artistas del siglo XIX, y hay muchas representaciones en el siglo XIX. Nosotros no tenemos ninguna en el Museo del Prado, por eso les hemos puesto esta de un artista prerrafaelita que se llama John William Waterhouse, que vemos a esta maga, pelirroja por supuesto, esas dotes de hechicera, esas dotes adivinatorias que tenía, y lo que hace es que cuando llega Ulises con sus compañeros a la tierra de esta maga, pues lo que hace es que manda primero a 23 de ellos. La maga, al verles, les obsequia con una serie de alimentos, pero acaba convirtiéndolos en cerdos. Entonces Ulises decide bajarse también del barco
barco y ver qué es lo que ha sucedido con todos sus compañeros, y él se toma unas hierbas que le había dado Hermes para protegerse y no consigue caer bajo los efectos de los hechizos de la diosa, o sea, de la maga Circe, con lo cual bueno, pues Circe no consigue convertirle en ningún animal. Se enamora de ella, permanecerá en el monte Circeo junto a Circe un año entero y tendrán una hija. Circe lo que hará antes de abandonar, porque Ulises quiere continuar, dice que tiene que regresar con su familia, y le da unos consejos que le vendrán muy bien cuando tenga Ulises que enfrentarse al paso donde se encuentran las sirenas. Y aquí tenemos esta bonita ánfora del siglo V a.C., que es el vaso de las sirenas, maravilloso, que está en el British Museum de Londres. Las sirenas para nosotros son mezcla, o siempre que pensamos en sirenas nos imaginamos en mezcla de pez y mujer, pero sin embargo para los griegos las sirenas eran unas aves con rostro de mujer que tenían la capacidad con su canto de volver locos a los marineros que pasasen por ese lugar donde ellas se encontraban. Entonces, lo que hace Circe es que le dice a Ulises que cuando tengan que pasar por la zona de las sirenas, a todos sus marineros les tape con cera los oídos y él se ate a un mástil para evitar tirarse al mar, lanzarse al mar, que era lo que hacían los marineros cuando oían ese canto de las sirenas. Y eso es lo que tenemos representado de esta forma tan bonita en este ánfora, ¿no? Aquí está Ulises atado al mástil, el resto de sus compañeros que siguen remando, no se enteran ninguno que las sirenas están cantando, y las sirenas, al notar que no les afecta para nada el canto, bueno, pues acabarán lanzándose ellas mismas al mar. Una de ellas, la que más enamorada o la que más se enamoró de Ulises, es Parténope, que llegará a las costas de Nápoles, al Golfo de Nápoles, y allí su cuerpo será enterrado, se hará una especie no me sale ahora, no me sale mausoleo, pero bueno, como una especie de enterramiento, y alrededor de ese enterramiento es donde surgirá la ciudad de Nápoles. Parténope era el nombre de la sirena que llega a Nápoles, y Parténope es el nombre originario de Nápoles. Bueno, finalmente, después de todas estas peripecias tan resumidas que les acabo de contar, pero que bueno, pues son todas muy interesantes, también bajará al inframundo, donde se encontrará al adivino Tiresias y demás, y finalmente llega a su casa, llega a Ítaca, donde Penélope tenía muchísimos pretendientes, era una mujer muy bella, era la hija del rey, y entonces, bueno, pues ella rechaza a todos los pretendientes seguían insistiendo, pero ella estaba convencida que Ulises regresaría y les decía a todos ellos que se casaría con ellos, con alguno de ellos, cuando acabase de tejer el manto o el sudario que estaba haciendo para su padre. Ella lo que hacía era deshacer esa manta, ese manto, pues todo lo que cosía por la mañana, pues lo descosía por la noche, con lo cual nunca acababa, nunca lo terminaría. En un momento dado aparece Odiseo, o Ulises, aparece como si fuese un vagabundo. Ella en un primer momento no le reconoce, pero Telémaco, su hijo, sí que le reconoce, y bueno, pues ahí acaba la historia de Ulises, que ya consigue llegar a su país, a su tierra. Y llegamos a la Eneida, esta última epopeya que vamos a ver hoy. La Eneida está escrita, como les decía al principio, por Virgilio. Virgilio es un escritor que vive entre el año 70 y el año 19 a.C., encargada por el emperador Augusto para glorificar ese imperio con un origen mítico. Y lo que pasa con la Eneida es que está incompleta, no la termina de escribir porque
porque muere antes, le sorprende la muerte en uno de sus viajes. ¿Qué narra la Eneida? Pues la Eneida, después de la guerra de Troya, narra las aventuras de uno de los príncipes troyanos, que es Eneas, que era hijo de Anquises, Anquises que se había quedado ciego, y Venus, la diosa Venus. Entonces, bueno, pues este será el recorrido que hace desde Troya. Va pasando por todos estos pasos, por Creta, bueno, pues todas estas peripecias también que le van pasando a Eneas. Aquí en Catania, el 9, es cuando muere Anquises, después va a Cartago, donde se encuentra con Dido, y después finalmente llegará al Lacio, donde fundará ese nuevo imperio, ¿no? esa nueva dinastía. Bueno, pues tenemos en el Prado esta obra de Luca Giordano. Luca Giordano es uno de los artistas que también se inspiró en muchísimas ocasiones en las historias de la mitología y principalmente en estas epopeyas. Y aquí vemos el momento en el que Eneas lleva a hombros, cargado a su padre, que era ciego, por eso le costaba mucho moverse, y para poder escapar después del asedio de los aqueos en el caballo de Troya, pues le monta a hombros y consigue montarle en el barco y escapar para iniciar ese largo viaje en busca de una tierra donde poder establecerse. Hera tenía mucha animadversión a los troyanos, porque Paris era un troyano, no le había dado a ella la manzana, la manzana de oro con la inscripción a la más bella, con lo cual pues Hera también se encargará de hacerle la vida imposible a Eneas. Le pide a Posidón y también a Eolo, el dios del viento, que con sus tempestades deriven interrumpan todo el tiempo el camino de Eneas. Bueno, aquí tenemos que sí que está en el Museo del Prado, yo tampoco lo he visto expuesto nunca, está guardado en los almacenes, esta obra de un pintor francés que nos narra el momento en el que, una vez que ha pasado por la isla de Delos, ha pasado también por Creta, ha pasado por Tesalia, ha pasado por Sicilia y ya por fin llega a Cartago, y allí se encuentra con Dido. Dido era la reina viuda de Cartago. Venus hace que se enamoren y Dido pasará allí en Cartago muchísimo tiempo. Eneas pasará mucho tiempo con Dido. Dido le pide que le cuente toda la historia de Troya, la historia de su viaje, y pasará mucho tiempo con ella. Este es el momento en el que están charlando y le está contando todas esas hazañas y todas esas peripecias. Ya en este momento, cuando Eneas llega a ver a Dido, llega a Cartago, ya había fallecido Anquises, había fallecido su padre. Bueno, Zeus manda a Hermes y le dice que le recuerde que él tiene una misión, que no se puede quedar eternamente con Dido, sino que tiene que salir de allí y que, que se mueva, ¿no? Que continúe su viaje. También había una profecía que decía que de esa unión, si se llegaban a unir, nacería una raza que destruiría a Cartago, ¿no? A la población de Cartago. El original de esta obra, que es solamente un boceto, el original está en el Museo del Louvre. Y aquí tenemos el momento en el que Dido se clava un puñal de Eneas, porque Eneas la ha abandonado. Entonces ella, muy triste, manda a construir una especie de pira en el lecho donde tenía también una especie de estatua de su marido muerto, y en ese momento ella se clava el pecho y se atraviesa el pecho con una espada.
lanza una serie de maldiciones contra Eneas, y esto será el origen de la enemistad entre Cartago y Roma, que derivará en las guerras púnicas. Después se dirige a los infiernos. Aquí tenemos una obra de Bruegel el Viejo, en el que aparece Eneas con la Sibila, una de las profetisas, y bueno, va recorriendo el inframundo, donde ve también a Dido, le pide perdón, pero ésta guarda silencio y no le quiere perdonar. Y finalmente llega al Lacio, donde es acogido por el rey del Lacio, que era Latino, que se llamaba Latino. Entonces Latino le ve como un héroe victorioso y le ofrece la mano de su hija Lavinia, pero Lavinia tenía un pretendiente que era Turno. Turno se enfada muchísimo al ver que Latino ha ofrecido la mano de su prometida, y lo que hace es que incendia las naves de Eneas. Venus, si recuerdan, Eneas era hijo de Anquises y Venus. Entonces Venus sale a ayudar a su hijo, y consigue, pues con la ayuda de Venus, consigue vencer a Turno. Virgilio no acaba la historia, porque ya digo que muere antes, con lo cual la Eneida está sin terminar. Hay varias versiones sobre la muerte de Eneas, una de ellas que murió en otro combate, otra de ellas que regresó a Troya para ser el rey, y otra de ellas es que alcanzó la inmortalidad y subió al Olimpo. Aquí vemos otra obra de Luca Giordano, también está expuesta en el Casón, en la sala de lectura. Si algún día pues tienen curiosidad, es de acceso libre, simplemente con el DNI pueden ir a consultar pues toda la gran biblioteca que tiene el Museo del Prado, y allí precisamente, con esa bóveda también decorada por Luca Giordano, pues hay un montón de obras de este artista, y una de ellas es esta, en el que vemos cómo Turno ha sido vencido por Eneas, y aquí aparece Venus, su madre, que le está, vemos las palomas de Venus y Cupido, y le está dando su protección y su bendición para que consiga vencerle. El próximo día tendremos otros mitos. En otros mitos hemos hecho una especie de grupo con todos aquellos que son importantes, que salen habitualmente en las obras, pero que no pertenecen a ninguno de estos relatos que les hemos ido contando, con lo cual pues será muy variado. Veremos a las furias, veremos a Pigmalión, me parece que también está, veremos a Orfeo, que no le hemos visto todavía, y bueno, pues muchos de ellos veremos. Así que nada, pues muchas gracias por su atención.